Nuestro siguiente ponente es el doctor Manuel Gerardo Flores. Él es coordinador del programa de política regulatoria de la OCDE para Latinoamérica. Ha supervisado programas de simplificación administrativa, de implementación de análisis de impacto regulatorio, evaluaciones integrales de política regulatoria, de revisiones sectoriales de regulación y capacitaciones en mejora regulatoria en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y México, República Dominicana y Perú además. Es autor y coautor de más de 26 libros y reportes de OCDE en mejora regulatoria para los países de Latinoamérica. Es administrador por la OCDE de la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria. Anteriormente se desempeñó como profesor investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad de Lancaster en Reino Unido. Es licenciado en Economía por el TEC de Monterrey en México y máster y doctor en Economía por la Universidad de Warwick del Reino Unido. El doctor hoy nos hablará de los principales hallazgos y recomendaciones del informe Gobernanza Regulatoria en el sector de plaguicidas en México. Sea usted muy bienvenido, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana que esperemos no sea movida esta ocasión. Primero que nada, quiero agradecer a la UNFAC por organizar tan buen foro. Ingeniero Luis Eduardo, por favor, muchas gracias. César Ocaña, todo el trabajo que ha habido. Y bueno, esto es parte de una muy exitosa asociación que se ha logrado entre la OCDE y la UNFAC y también el CNA y que llevó a la vida al estudio de gobernanza regulatoria en el sector de plaguicidas en México, obviamente todo con el apoyo de la Senacica, el doctor Javier Toquillo, la química Amada Vélez, y que fue una tarea realmente titánica. Este foro tiene como objetivo, además de volver a abordar las recomendaciones de estudio, hacer un enfoque particular en el área de cumplimiento e inspecciones. Para eso, la verdad es que quiero agradecer muchísimo a mi colega, la doctora Josepa Otimofiore, que es una de probablemente de las 5 expertas a nivel mundial en las mejores prácticas en materia de inspecciones y cumplimiento. Ella es mi colega, ella está basada en Atenas, Grecia, trabajando muy de cerca con el gobierno de Grecia, apoyándolo a mejorar todo lo que tiene que ver con las cuestiones de simplificación administrativa, mejora regulatoria, inspecciones, y además trabaja por toda Europa, con países como Italia, con países como Lituania, con países como Portugal, precisamente en este tema de inspecciones y cumplimiento y muchos otros más. También nos va a acompañar el día de hoy el doctor Florentin Blanc, que él también está entre los 5 más importantes del mundo. Él iba a estar aquí, tenía un compromiso, pero de último minuto tuvo una situación personal que no le permitió. Va a estar acompañándonos de manera virtual. Pero la buena noticia es que él estará acá en marzo. Entonces vamos a tener una segunda entrega para poder continuar y hacer énfasis en este tema tan importante de inspecciones y cumplimiento. Agradecer a todas las empresas que han patrocinado este foro, que son parte de la UNFAC, y esperamos que sea de mucha utilidad. Voy a empezar con mi presentación. Bueno, el estudio está disponible y lo pueden descargar. Si no, también lo pueden leer en línea. Y tiene 3 grandes objetivos: identificar barreras regulatorias, obstáculos, fallas en implementación o ineficiencias que afectan la dinámica del sector plaguicidas en México. Es muy importante que yo aquí les mencione la palabra gobernanza regulatoria. La palabra gobernanza regulatoria en el tema de plaguicidas no solo incluye la Ley de Sanidad Vegetal o la Ley General de Salud o la Ley de Metrología, incluye todo.
todo lo que afecta el sector de plaguicidas o influye en él. No solo lo que dice la ley, el reglamento, las normas, sino cómo funciona en la práctica. ¿Cuáles son las interacciones entre los principales actores? Que básicamente tenemos tres: el gobierno, con las agencias regulatorias, la industria, que tanto tiene una responsabilidad como también son impactados por la regulación, y obviamente los ciudadanos, los usuarios, que al final de cuentas lo que se busca es la inocuidad en el uso de estos químicos para beneficio del ser humano. Entonces, todos los aspectos fueron revisados de una manera integral, obviamente a la luz de las mejores prácticas internacionales. Recuerden que la OECD es conocida como la casa de las mejores prácticas, en donde los países miembros y asociados confluyen, y tenemos por un lado el Comité de Químicos y por otro el Comité de Mejora Regulatoria, le llamamos Comité de Política Regulatoria. En cada comité se sientan los 37 países miembros, los funcionarios encargados de esa política. En México participa la CONAMER y la Secretaría de Economía, en el de Mejora Regulatoria, y en el de Químicos participa la Senacica, participa COFEPRIS y participa Medio Ambiente. Y todos sus homólogos de los 37 países miembros. Y ahí es donde se identifican las buenas prácticas, las recomendaciones, los principios, con base a la experiencia de los 37 países miembros. Esto es muy importante porque las recomendaciones del estudio, ahorita voy a entrar más a detalle de eso, porque además tuvo la participación de 4 expertos internacionales en regulación de plaguicidas y de mejora regulatoria, pero las recomendaciones del estudio provienen de esta experiencia colectiva. No se trata de una ocurrencia de las personas, de yo que trabajé en ese estudio, mis colegas del Directorado de Medio Ambiente. Se trata de la experiencia colectiva de estos 37 países miembros y de la experiencia de estos evaluadores internacionales, de los cuales hablaré en unos minutos. Entonces, el estudio tiene esa riqueza. Obviamente, el objetivo es dar recomendaciones para mejorar el marco regulatorio, pero para que la regulación sea más efectiva. Que es algo que tenemos que tener en cuenta. La regulación no está ahí porque se le ocurrió a alguien, sino se supone que tiene que cumplir un objetivo de política pública. En este caso es proteger la salud humana, la salud animal, la salud del medio ambiente, y todo esto gira alrededor de eso. Y el objetivo de este estudio es precisamente lograr que esa regulación sea más efectiva con ello. Es muy importante que este estudio, tanto cuando fue elaborado como ahora que está ya tiene varios meses ahí disponible, es importante que se tome en cuenta que fue resultado de un diálogo. Fue un resultado de un diálogo que incluyó a muchos grupos de interés. En inglés se le conoce como stakeholder, se traduce como grupos de interés. Aquí sabemos que la palabra interés suena así como no muy positiva, pero realmente implica a todas las personas que tienen un interés en el tema, ya que sea porque son impactados o son beneficiados. Porque esa es la forma de trabajar de la OCDE. En la OCDE practicamos lo que pregonamos. Y lo que nosotros pregonamos siempre, recomendamos es, cuando hay un proceso de política pública, un proceso de elaboración de leyes, de reglamentos, desde cero o de reforma o modificación, siempre tiene que ser con un diálogo abierto con todas las partes interesadas. Y así fue como se elaboró este estudio. Y este foro, en donde se dan a conocer los resultados, es parte también de estos esfuerzos. Como les comenté, tuvimos más de 20 reuniones virtuales, porque aparte de todo nosotros empezamos este estudio cuando estaba el mundo físico y luego tuvimos la transición al mundo virtual. Comentaba ayer la anécdota que cuando empezamos el estudio, que fue por ahí de octubre, noviembre del 2019, ya existía Zoom, pero nadie lo usaba. Y entonces usábamos unos sistemas muy complicados dentro de la OSD para videoconferencias, ¿no? Y había que pagarle a los técnicos que estuvieran ahí cubriendo el ejercicio, ¿no? Recuerdo que nos cobraron una vez 250 € internamente dentro de la OSD, solo para tener un técnico, así como están aquí los técnicos revisando, para eso. Y luego ya vino la pandemia y luego ya todo resultó gratis con las videoconferencias, ¿no? Pero fue un reto porque tuvimos los primeros pininos en videoconferencias y luego ya nos hicimos totalmente virtuales. Y como dije, una gran cantidad de grupos participaron en esto.
Y luego vino el acompañamiento y el insumo de los evaluadores internacionales. Si ustedes quieren verlo así, son como los sinodales de las tesis de maestría y de doctorado. Y fueron 3 personas. Fue Peter Brander, de la Agencia de Regulación de Plaguicidas de Canadá. Fue John Dale, del Departamento de Seguridad de Salud del Reino Unido. Fue Eva Bunsling, exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Plaguicidas de Australia, y fue Mónica Olick, de la Oficina de Mejora Regulatoria de Alemania. Estos 3 evaluadores internacionales acompañaron todo el proceso de elaboración del reporte. Participaron en las reuniones virtuales, revisaron los borradores, dieron sus comentarios y sus insumos, basaron su experiencia nacional a las recomendaciones y a la evaluación del estudio. Y esta es la naturaleza de la OECD. Y ellos también estuvieron presentes en las distintas reuniones del Comité de Químicos y el Comité de Mejora Regulatoria y dieron también su opinión en ellos. Y esa es la esencia de la OECD. Una participación colaborativa, una participación transparente, un estudio que tiene todas las bases sólidas de imparcialidad y de análisis técnico y de la vida real sumamente importante, porque esto no se trata de teórico, todos estos tienen experiencia en sus países. Y como lo comenté, este estudio fue propuesto a todos los países de la OECD en estos 2 comités y todos los países en su conjunto lo aprobaron, incluyendo México, al ser parte de estudios. Es importante que les diga que todas las aprobaciones en OCDE son por unanimidad. Es decir, los 37 países miembros tienen que estar de acuerdo para que se publique un reporte. Nada de que 25 estuvieron de acuerdo y 2 estuvieron en desacuerdo. Es unanimidad. A todos los países les da oportunidad de leer, de comentar, y si no están de acuerdo, que lo digan. Y todos los países dieron su aval para este estudio. Bueno, el reporte está muy rico y tiene muchas áreas. Yo los invito a que lo descarguen, que lo lean en línea. Y aquí voy a entrar nada más en unos temas sumamente importantes. Por ejemplo, una serie de recomendaciones transversales. El equipo revisor, incluyendo los peers, como les llamamos a los revisores internacionales, se dieron cuenta que el marco regulatorio y el marco institucional de plaguicidas en México está por muchos lados. La Ley de Sanidad Vegetal, la Ley General de Salud, la Ley General de Equilibrio Ecológico, muchas NOMS, etcétera. Y es importante, pero al mismo tiempo no existe un documento realmente que integre la política que el gobierno mexicano tiene frente a los plaguicidas y fertilizantes. Este tipo de documentos sí existen en Australia, sí existen en Canadá, sí existen en Reino Unido. ¿Qué queremos lograr? A veces en México solo está la letra de la ley, es lo que dice el artículo 25, es lo que dice el artículo 35. No, pero a ver, ¿qué quieres lograr como gobierno? Necesitas desarrollar una política integradora, necesitas establecer metas, visiones, cómo va a funcionar la gobernanza. Esto es más común, debo confesarlo, en países con una tradición de derecho civil más que derecho romano, pero aún así sería muy útil en México que se establezca ese documento de política. Por ejemplo, en Mejora Regulatoria ya se publicó la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, que la Ley General de Mejora Regulatoria obligaba a eso. De eso se trata, de generar un documento de esta naturaleza en donde se establezcan metas, plazos, actores, metas intermedias, visión, todo lo que conlleva una política pública y que no solo esté sujeto a interpretación con base a lo que dice la letra de la ley. Y en este enfoque necesariamente se tiene que tomar un enfoque de ciclo de vida de los plaguicidas. Porque sí, a ver, no estamos diciendo que no haya regulación del ciclo de vida de los plaguicidas, sí la hay, pero está en tal NOM, está en tal lado, está en tal artículo, está en tal reglamento. Se tiene que tener esa visión integradora. ¿Por qué? Eso lo recomiendan los peers, porque en sus países así es como se logra, ¿sí? Y entonces el reporte es audaz y le dice a México, considera emitir una ley que regule específicamente el tema de plaguicidas y considera crear una agencia
que se encargue de esta regulación en su gran mayoría. Todo esto, las recomendaciones de la OECD, ahí están, y es para que se cree un debate nacional y se discuta esto. Y obviamente, como parte de este esfuerzo, se requiere un esfuerzo de consolidación y evaluación del marco regulatorio, para ver qué está funcionando, qué no, qué se puede eliminar, qué se puede mejorar. El reporte también entra en el tema de impactos en la salud y el medio ambiente, que en cristiano se traduciría tener mejor evidencia para tomar mejores decisiones. El principio básico de mejora regulatoria de la OCDE es que la regulación tiene que estar basada en evidencia, datos duros, científicos, recolectados en el campo, no anecdóticos. Y esta parte del estudio precisamente se enfoca en eso. Se enfoca en decir, a ver, en México sí hay datos, pero podría haber más. Efectivamente, esta parte se puede mejorar. Por ejemplo, ya todo el marco regulatorio establece ciertas provisiones para recolectar datos, análisis, producción, venta, experiencias adversas, impactos en el medio ambiente. La ley ya lo contempla, el marco regulatorio, pero en la práctica no se lleva a cabo, o no se lleva a cabo con la eficacia que se requiere. Y esta información es importante que esto se lleve a cabo, y precisamente las inspecciones y la promoción del cumplimiento permiten recolectar esa información para que las autoridades tomen mejores decisiones regulatorias necesariamente basadas en evidencia. Un sistema de notificación de incidentes, como ya existe también en los países que evaluaron a México, contribuiría muchísimo a esta actividad, así como aumentar el alcance del Programa Nacional de Monitoreo Ambiental Sistémico de Plaguicidas, que ya existe, pero es que hay que aumentarlo precisamente para seguir recolectando la evidencia y que las autoridades lo utilicen para tomar mejores decisiones regulatorias. Mi tiempo es de 20 minutos. Entonces, aquí les voy a dejar, la presentación va a estar disponible para todos, ustedes la pueden ver, más el estudio. Pero la verdad es que me gustaría enfocarme, digo, esto no lo puedo dejar de lado, el registro y por registro de los plaguicidas, en donde, pues bueno, a veces decimos, oye, pero es que la OECD viene a recomendar lo que es obvio. Pues sí, pero la diferencia es que es un análisis imparcial internacional. Y pues todos sabemos que el registro tiene grandes áreas de oportunidad, incluyendo simplificación, incluyendo digitalización, incluyendo coordinación. ¿Cómo voy? Ah, bueno. Ok, ya me dijeron que tengo más tiempo. Entonces me quiero regresar a esta porque esto también es importante. Muy bien. El estudio se llevó a cabo cuando las prácticas de consulta y de impacto regulatorio que va a México todavía estaban en un nivel de alto desempeño. Ahorita la OECD tiene información que estas prácticas se ha reducido su intensidad y su uso, por lo cual en la OECD lo lamentamos de manera profunda. Entonces es importante retomar esas actividades. Pero además de eso, la OCDE sugiere en el reporte que se tiene que llevar de manera más profunda la consulta temprana. ¿Qué es la consulta temprana? Todos ustedes estoy seguro que están muy familiarizados con el sistema de consulta que está en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER. Tiene un sitio de internet donde se suben los proyectos de NOMS, ¿no? Ustedes pueden hacer comentarios, está también el AIR, el estudio, pueden hacer comentarios, a veces les contestan, a veces no. La consulta temprana tiene que ser un paso previo. A veces en los comités, los subcomités de normalización se lleva a cabo, pero no de una manera tan sistematizada. Es cuando apenas se empieza la idea. Apenas se dice, vamos a sacar una NOM que va a tratar de este tema. Sin tener necesariamente un proyecto ya de borrador de norma. Es cuando apenas se tiene la idea. Los campeones en la consulta temprana es el Reino Unido y lo utilizan a través de algo que se conoce como un libro verde. Entonces ahí en Google nomás pongan Green Book, United Kingdom y les va a salir toda esa metodología. Y entonces, por ejemplo,
las agencias de gobiernos, inclusive hemos trabajado mucho con el Perú, trabajamos con el regulador de agua del Perú y les propusimos estos, y ellos nos dijeron, porque los apoyamos en el impacto regulatorio, y a ellos les pasó una cosa bien interesante, porque ellos tenían que actualizar un par de normas técnicas en la regulación de distribución del agua y saneamiento del agua, tenían que actualizar su reglamento de distribución y un par de normas técnicas, y todos los invitamos, les dijimos, hagan una consulta temprana, reúnanse con los grupos de interés y pregúntenles, oigan, queremos actualizar esto y creemos que el problema va por aquí para mejorarla. Después de esas consultas se dieron cuenta que el problema era completamente otro. Que era otro completamente. Se sorprendieron y de hecho eso permitió que la norma se actualizara de una manera más efectiva y se permitiera que se atacara realmente cuál era el problema con esta regulación. Y es lo que nosotros siempre recomendamos a los oficiales de gobierno. Salgan y pregunten, conversen. No crean que desde su escritorio, desde su computadora o desde su teletrabajo van a saber cómo realmente funciona el mundo real. Necesitan preguntar y toda la consulta temprana permite avanzar en eso. Ya me quitaron la presentación de enfrente y no me estoy viendo yo lo guapo que estoy. Gracias. Esto fue en cuanto a impacto regulatorio, que muchos de ustedes están familiarizados. Ya cuando nosotros revisamos en el 2020, ya habíamos visto que el impacto regulatorio no se hacía con estándares de estos países que pues tienen un alto desempeño, como Canadá, como Australia, como Reino Unido. Digo, si vamos a comparar a México, lo vamos a comparar con los mejores, ¿no? Entonces, en aquella época ya había oportunidad de mejorar el sistema de impacto regulatorio, pues ahorita todavía es mucho más. Bueno, cooperación regulatoria internacional. Las actividades que lleva a cabo, por ejemplo, Senacica, también en administraciones pasadas, el COFEPRIS, de cooperación regulatoria internacional, son muy reconocidas, lo sabemos. Pero eso tiene que intensificarse. ¿A qué nos referimos con cooperación regulatoria internacional? A ver, la idea básica de esto es seguir reforzando el principio de regulación basada en evidencia. Y no solo tomar en cuenta la evidencia nacional, sino la evidencia internacional. A ver, si algo nos enseñó la pandemia, es que un virus como estos, no le importan las fronteras, no le importa si es un país A o un país B, todos nos infectamos por igual y todos tuvimos que tomar las medidas necesarias. Entonces los gobiernos tienen que dar respuestas de manera global y concertada, utilizando la cooperación regulatoria internacional. Nosotros sabemos ya que está el grupo de alto nivel del TEMEC, participa Senacica, pero todavía hay oportunidades más amplias para seguir utilizando la cooperación regulatoria internacional para hacerse de mejor evidencia y que las autoridades nacionales tomen mejores decisiones. Por ejemplo, pues, cosas tan sencillas como solicitar sistemáticamente información sobre restricción o prohibiciones de plaguicidas en otros países. Y también, por ejemplo, participar en el sistema de alertas rápidas de la OCDE, que está ahí disponible. Y sabemos y estamos conscientes como OCDE que las decisiones de Senacica, de COFEPRIS, de medio ambiente en cuanto a la regulación de plaguicidas las toman porque son autónomos, México tiene autonomía y soberanía, pero también es cuestión de tomar en cuenta lo que otros países están haciendo en esta materia para seguir esas mismas prácticas. Bueno, además de que lo que ya sabemos que requiere para mejorar el registro, que es simplificación, digitalización, coordinación, es necesario que se cuente con la infraestructura y los recursos humanos necesarios. Todo esto es lo obvio, ¿no? Pero también es importante tomar en cuenta el enfoque de proporcionalidad, el enfoque de riesgo en el proceso de registro. Antes habían dicho que decía dependiendo del sapo es la pedrada, pero eso ya no es políticamente adecuado por los ambientalistas. Entonces ahora vamos a decir que hay que enfocarnos en las sandías grandes. Aquí los agricultores no van a dejar mentir que cuando están las sandías se van a recolectar, ¿no? Se van a cosechar, pues hay sandías pequeñas, medianas y grandes, pues primero hay que recolectar las grandes, ¿no? El esfuerzo tiene que ir allá.
Entonces, aquí las autoridades mexicanas tienen que aplicar ese principio en donde entre más exista un riesgo potencial al medio ambiente, a la salud humana, se tiene que regular de una manera mucho más estricta. Cuando no sea así, la regulación tiene que ser más light. Todavía en México no se ha aplicado de una manera efectiva y de una manera total este enfoque de proporcionalidad en el sistema de registros. Y bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy, cumplimiento regulatorio. Nosotros como OCDE y con el tema de regulaciones, y este tema obviamente será tema de mucho debate el día de hoy, con participaciones de Florentan, de Giuseppa y de muchos oradores, pero no puedo dejar de recalcar la importancia que reviste la política, una política adecuada de cumplimiento e inspecciones. Porque realmente es lo que permite cerrar el ciclo de la regulación. Aquella regulación que se genera, se produce, se publica con el objetivo de lograr un objetivo, valga la redundancia, de política pública. Protección a la salud humana, al medio ambiente. Se genera la regulación, se implementa, y una política de inspecciones y cumplimiento permite lograr que se cumpla la regulación de manera efectiva. No voy a darle spoilers, como se dicen, porque hay muchos temas de por medio, pero básicamente lo que logra esta política es tratar de eliminar ese paradigma de regulación, regular y olvidar. Hoy por hoy se saca una norma y bueno, ya veremos quién la implementa. Ya luego veremos. Se saca la reforma de ley, ya veremos quién la implementa. Yo ya saqué el reglamento, ya no me importa, me olvido. Regular y olvidar. Es obligación del gobierno desde los principios de la OECD tener una política explícita, activa, para lograr el cumplimiento de inspecciones. Y no se trata de inspeccionar todo. Se tiene que aplicar un principio de proporcionalidad, que Giuseppa y Florentan nos van a hablar mucho de eso. Se puede complementar con otras medidas, fuerzas de mercado. Se puede complementar, tiene que haber una alianza estratégica entre los ciudadanos, los regulados y el gobierno para lograr un cumplimiento efectivo. Lo que al final quiere la regulación es modificar el comportamiento de los actores para lograr ese objetivo de política pública. Y en plaguicidas y en fertilizantes hay mucho por hacer. Para empezar, se recomienda preparar planes de inspección multianuales disponibles públicamente con metas, objetivos y ejecuciones claramente establecidos. Es una recomendación muy obvia, pero es que no existe en México y sí existe en otros países. Claramente esta política requiere de los recursos humanos adecuados, capacidades técnicas y un marco de gestión. Y como dije, tiene que ser de una manera conjunta, incluyendo a las autoridades. El hecho de que estamos aquí en un foro organizado por la industria, hablando de estos temas, es una muy buena señal, porque indica que la industria está interesada en hacer un buen cumplimiento de la normatividad. Y ese es un punto a favor. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que buscar esa política de inspecciones y de cumplimiento de manera activa. Y como dije, enfoque basado en riesgo y en evidencia. Esto es muy sencillo. Todavía existen marcos normativos, no es el caso en México, en esta área, pero todavía existen muchos casos en donde la normatividad te dice hay que inspeccionar todo. Todo. ¿No? Inspecciona donde hay un mayor riesgo de incumplimiento. Utiliza la evidencia, es decir, no solo vayas porque, se me ocurrió. Para ponerlo así muy sencillo, la OECD nunca recomienda inspecciones basadas aleatoriamente. No es eficiente. Giuseppa y Florentan van a hablar de eso de manera más profunda. Ellos realmente son los expertos en eso. Por eso les digo, inspección de manera aleatoria no es una buena política.
Los voy a dejar así colgando para que tengan una duda y Josepa se las pueda resolver. Bueno, con esto termino. Ya la última, se me pasó el tiempo. Ahí está la presentación y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los organizadores y seguiremos con la discusión. Gracias.